La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, no sabes cómo he agradecido la propuesta de esta semana porque he pasado ratos muy divertidos, la verdad, me ha permitido desconectar un poquito del follón. Parliament. Es que en la semana de la orgía y en la semana en la que hemos descubierto que Bruselas no es tan coñazo como parece, pues qué mejor que esta propuesta. Además es cortita, o sea que está bien verla. Sí, es una serie de... Bueno, cada capítulo tiene 30 minutos de duración, es una... En España se puede ver en Filmin, he visto que ha pasado por otras plataformas, pero bueno, se trata de la vida de Bruselas, del Parlamento Europeo, visto desde dentro, desde los ojos de una asistente, en tono de comedia, en tono de humor, y claro, decían, oye, pues podíamos llamar a un europarlamentario para que nos cuente qué paralelismo se encuentra él con la vida real del Parlamento. Ernest Urtasun, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo no sé si te ha gustado la serie. Te veo ahí. Me he preguntado antes de hablar. Dice, bueno, te decía fuera de antena que como espectador, quizá porque conozco más el Parlamento de por dentro, ¿no? Pero que me ha parecido un pelín mal actuada, ¿no? Pero tengo que reconocerte que algunas de las cosas que retrata, y ahora entraremos en eso, supongo, sí son reales, obviamente, en forma de comedia exageradas, pero algunas sí son reales. Ahora entraremos en eso. Es la historia de Sami, un joven asistente del Parlamento Europeo que llega a Bruselas después del Brexit, pero llega con absoluto desconocimiento sobre el funcionamiento de esta institución europea y entonces a partir de ahí pues se desenvuelve en una secuencia de situaciones muy simpáticas, pero que le van revelando un poquito las estructuras europeas y cómo funcionan los lobbies y cómo funcionan los mecanismos europeos, ¿no? A mí me ha gustado mucho, Ana, yo te lo he agradecido porque me parece una comedia ligera, pero también creo que dentro del humor tiene ese punto que te detalla un poquito que las cosas salen a veces un poco milagrosamente. Es una serie, es ficción y es una comedia, pero da la impresión de que tiene un poquito de realidad. Sí, yo tengo un problema, ¿eh? A mí me está gustando, pero no puedo dejar de ver en el protagonista a Errejón, Urtasun. No sé si te ha pasado lo mismo. Es que es clavado. Es igual, sí, la verdad igual. Que sí que es igual. Es verdad que no es asesor, pero... Además de lo de Rejón, yo creo que tiene varias virtudes. Una que ha sido producida, creo que se emitió durante la pandemia y el cierre en marzo y en abril en Francia. Hizo que los índices de audiencia se dispararan y que otras plataformas, como aquí en España Filmin, se decidieran. Se ha grabado en varios idiomas, que eso también habla mucho del ecosistema en el que se mueve esta serie. Y luego tiene esa parte de humor que nos tiene que contar bien Urtasun si es real o no. O sea, para empezar, yo creo que lo que te cuenta es que es un lío tremendo trabajar en el Parlamento y que ahí hay asesores diferentes del mismo eurodiputado. No sé si tú nos lo puedes explicar eso, porque el propio Sami se pierde incluso físicamente dentro de la institución. Bueno, yo creo que esa parte está bien retratada, ¿no? Primero, el poder de la burocracia, ¿no? Yo creo que eso está muy bien retratado por encima de la propia voluntad de los diputados, ¿no? Bueno, eso pasa en todas las administraciones, pero en el Parlamento también, ¿no? Y eso creo que está bien retratado. Luego, efectivamente, hay una cosa que es muy real también, ¿no? Que es diputados que son incapaces de hacer su trabajo y simplemente hacen lo que les dicen los asesores o los propios burócratas, incluso que llegan a presentar enmiendas de lobistas porque no tienen creatividad para hacer las suyas, ¿no? Yo creo que eso ocurre, pero incluso te diría que lo de los lobbies, que está bien retratado en la serie, es incluso hasta más cruel, ¿no? Porque en la serie parece que las enmiendas de los lobbies las presenta un poco por accidente,
cuando los diputados que presentan enmiendas de los lobbies saben muy bien por qué las presentan, ¿eh? O sea que incluso en algunos puntos te diría que la realidad supera la propia comedia. Hay algunas secuencias en las que vemos a este asesor. Es asesor de un eurodiputado francés al que no se sabe muy bien qué partido pertenece, pero sí que intenta por todos los medios escaquearse de sus obligaciones parlamentarias, que esto viene como revelado con mucha crudeza. Os encontráis diputados, he visto algunos rankings que se elaboran de enmiendas presentadas y hay algunos eurodiputados que son muy vagos. Sí, a ver, el Parlamento Europeo, vamos a ver, también por defender un poco la institución, es un sitio donde la mayoría de parlamentarios son dedicados y trabajan mucho. Pero es verdad que tiene una parte de cementerio de elefantes en el que van a amparar ex que han sido algo en su vida y ya no son nada, el partido los coloca allí. Eso lamentablemente los partidos españoles lo han hecho mucho, de mandar a ex que ya no saben qué hacer con ellos y los mandan para allá. Y es verdad que la dinámica del Parlamento Europeo es extremadamente compleja y determinados perfiles pues llegan allí y francamente no saben qué hacen, ¿no? Y eso ocurre, y eso con mucha crueldad yo creo que la serie lo retrata muy bien, ¿no? Entonces el pobre Sami tiene que hacer frente a un diputado, creo que de este estilo, que yo por lo que entiendo la serie lo ubican como un centrista, y lo que sí tengo que deciros es que la acreditación que lleva Sami colgada en el cuello es una acreditación del grupo ALDE, de los liberales, ¿eh? Entonces, sin mencionarlo, sí que ubican al diputado gráficamente en uno de los grupos del Parlamento Europeo. Es ALDE, son los liberales. Allí vemos, por ejemplo, hay algunas secuencias que he sacado los audios porque me gustaba. En Europa nada es lo que parece. Claro. ¿Follasteis? No. ¿De qué partido es? Demócratas de Suecia, creo. ¿Por qué no follasteis? Porque sigo en una habitación en un albergue juvenil y ella tenía a su madre en casa. Tampoco es tan importante. No sé, estuvimos hablando toda la noche. Es tan maja y es tan divertida. ¿Qué? Los demócratas de Suecia son nazis. No pueden ser nazis, porque actualmente los nazis ya no existen. Los nazis no son como los dados o los osos polares, aparecen y reaparecen. A ver, espera, son demócratas y de Suecia. Eso solo puede ser bueno. Ya. El principal problema es que aquí nada es lo que parece. ¿Qué? Por ejemplo, la Asociación de Defensa de los Océanos de la que copiaste las enmiendas es un lobby de grandes contaminadores que lanzan descargas eléctricas a los peces. Y los demócratas de Suecia, de la Europa de las naciones y la libertad, son nazis que odian Europa, las naciones y la libertad. Espera, tu grupo es demócrata. Me hace gracia porque una de las cosas que cuenta también son las relaciones entre los asesores. Claro, es gente joven que llega a trabajar para algunos europarlamentarios y entonces se van conociendo y van haciendo sus pequeños grupos y entonces se van identificando, ¿no? Se van rastreando y se van conociendo. Pero en Europa nada es lo que parece. ¿Es así? ¿Tiene un poco de esto? Bueno, yo creo que esa parte que retrata humana de relación con la extrema derecha, eso es muy real, claro, porque al final tener en cuenta que la extrema derecha creció tantísimo que el grupo en el que está, en el Frente Nacional y compañía, es el cuarto de la Eurocámara ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, a nivel de asesores y de personal está lleno de gente que te encuentras en tu día a día y que son militantes de la extrema derecha, ¿no? Y a pesar de que hay un cierto distanciamiento, porque la verdad ni en lo personal la mayoría de nosotros tenemos ningún tipo de relación con ellos, pero claro, por debajo a nivel de asesores y tal, pues se deben dar situaciones como las que retrata la serie, ¿no? Que al final, Sami se echa una novia de extrema derecha y está completamente enamorado y horrorizado a la vez de lo que le ha ocurrido, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las cosas muy divertidas de la serie, de cómo nos retrata a cada uno de los países, ¿no? Y es verdad que los españoles tenéis, Urtasun, presencia en concreto con el tema catalán. Y luego es muy divertido el tema elegido, esto del finning, que es una defensa que él tiene que hacer de cómo cortan las aletas a los tiburones. En fin, es un tema que tiene que ver a medio camino con la pesca y con los derechos de los animales. Y la madre del asesor le dice, pero ¿de verdad? ¿Esto a quién le importa? Tú no hablas de los refugiados, no presentas cosas, que imagino que eso te pasa a ti muy a menudo, ¿no? Que hay todo tipo de propuestas y no todas son salvar seres humanos todo el rato, a pesar de que tú eres bastante combativo en ese tema. Sí, en los refugiados quizá no me ha ocurrido, pero sí me pasa muy a menudo que estoy trabajando, pues yo que sé, ahora mismo sobre el fondo de recuperación y no me alcanzan las horas y he recibido algún mail diciéndome ¿cómo es posible que no has dicho nada sobre lo que acaba de ocurrir en el Rif
con los activistas encarcelados por Marruecos y no, ¿para qué estás allí? Digo, bueno, ya me lo miraré si tengo tiempo, pero evidentemente no llego a todo, ¿no? Pero eso nos ocurre mucho, ¿no? Que te llaman, oye, ¿y esto que ha salido en el telediario? ¿No has hecho nada? Mamá, pues mi madre también me llama, estoy con 30.000 otras historias, ¿no? Eso nos ocurre bastante, claro, es normal, ¿no? Y esto está bien porque viene señalado como, en parte, la importancia de la opinión pública, pero también con esa contradicción, con esa dificultad. He estado reflexionando sobre el tema y me he dicho, ¿por qué los tiburones y no los delfines? Eso es racismo. No, a ver, espera, en política ese tema es peligroso. ¿Por qué? A ver, imagínate, lo sacáis a votación y el Parlamento lo rechaza. La gente se os va a echar encima, rollo, a nadie le importan los animales, ni. Caso opuesto, si lo sacáis y lo aprueban es aún peor, porque la gente dirá, joder, no tienen cosas más importantes que hacer que preocuparse por los putos tiburones. Tenemos una crisis migratoria y los tíos estos se dedican a eso solo. Es un poco retratado de esa manera, pero que en cierta forma también es verdad. La opinión pública, la presión de la opinión pública. Claro, bueno, esto son anécdotas y no deja de ser una comedia y no deja de ser una sátira, pues llevando a la exageración muchas situaciones, ¿no? Pero se ve un poco el trabajo de diferentes estamentos de la institución europea. Bueno, creo que ha tenido tanto éxito la serie que están pensando en una segunda temporada, ¿no, Ana? Sí, estos capítulos que insistimos son cortitos y es una serie muy fácil de ver, muy rápida. Van a tener continuidad y lo que no sé es el enfoque que le van a dar ni a los personajes. No sé si Urtasun nos puede contar, porque he visto que algún compañero en prensa lo decía, que allí en la Eurocámara sí se decía, este puede ser esta persona o este otro puede ser. ¿Le ponéis cara? ¿Se ha comentado o no? Sí, yo a alguno le pongo cara. Desde luego el diputado puede ser muchos que tengo en mente, eso ya os lo puedo decir ahora. y también hay otros personajes que están muy bien caracterizados, ¿no? La crueldad del secretariado de la Comisión de Pesca, que encarna Ingeborg y el otro personaje que no recuerdo cómo se llama. Bueno, el secretariado desde luego es una maquinaria muy fría y burocrática que puede hacértelas pasar muy mal, ¿no? Con lo cual, sí ubicas bastante. Esos roles están, la verdad, bien definidos. Yo estoy convencido que esa serie ha tenido asesoramiento interno, sin duda. Es decir, ahí ha habido gente que ha asesorado a los guionistas en situaciones que son reales porque están bien retratadas algunas de ellas. Sí. Y además es la primera vez que vemos desde dentro del Parlamento Europeo, cosa que todos los artículos destacan, que hemos visto millones de veces la Casa Blanca por dentro, Downing Street, bueno, en The Crown hemos visto cómo funciona también la monarquía británica. Veremos si en España vemos algo así alguna vez, pero es la primera vez que vemos a la propia institución. Me da la sensación de que se ha grabado incluso allí, ¿no? Porque yo reconozco los pasillos o están perfectamente copiados. Pues fíjate que no creo que todo sea el Parlamento. Una parte sí, por ejemplo, salen un par de cafeterías y restaurantes que sí son reales. Un restaurante en Estrasburgo, eso está filmado ahí dentro desde luego, y algún pasillo puede ser real, pero creo que algunos otros son escenarios reproducidos que, aunque no sean reales, están muy bien hechos, porque la atmósfera, por ejemplo, del despacho del diputado y de Sami es perfectamente clavado a lo que es un despacho de un parlamentario. Mira, decía en el Confidencial, chiflados, burócratas, vagos, ¿cómo reírse de la Unión Europea sin dejar de quererla? Porque es verdad, una de las cosas que también revela esta serie es que, a pesar de la forma en la que convierte en sátira la actuación de un joven asesor que tiene que a toda prisa conocer el funcionamiento y los mecanismos internos de la Unión Europea, pero también de la importancia de los matices, de lo complejo que es todo en política internacional donde los equilibrios son tan delicados. No, ¿qué es esto? La política europea de pesca es heredera del derecho del mar, del jus cogens de Grocio, de la jurisprudencia del Tribunal del Almirantazgo. Se apoya en un equilibrio fino, minucioso, construido a lo largo de décadas de elaboración jurídica. Es un tesoro de la civilización, sobre el que usted ha venido a poner sus torpes e imprudentes manos de adolescente e insensato. Lo siento, yo... En respuesta a su enmienda sobre el finning, los españoles han reabierto todos los litigios del ámbito de la pesca desde el Tratado de Versalles de 1783. Resultado: 1.492 enmiendas.
¿Y esto es lo que tengo que conseguir que negocien? La reunión de negociación se celebrará mañana por la mañana. Entonces es maravilloso porque él, arrastrado por un lobista, introduce una enmienda para que se prohíba cortarle las aletas a los tiburones, cosa que enfada a los pescadores españoles porque es una práctica pesquera que da mucho dinero a la industria pesquera española. Esto es lo que cuentan en la serie. Pero eso le obliga a repensar y le colocan 1000 enmiendas sobre la mesa de todos los litigios pendientes en materia del mar que tiene este país en los tribunales internacionales. Pero es maravilloso porque en cierta forma retrata también, aunque sea en forma de comedia, pero retrata también lo delicado que es todo, ¿no? Los delicados equilibrios que hay, que es lo que hace que muchos euroescépticos digan es que no hacen nada, son unos burócratas. No, es que hacer es muy complejo. Bueno, totalmente. A ver, en esa escena que acabas de pasar, llega el miembro del Secretariado de Pesca con un tocho de papeles, los que lo habréis visto lo tendréis en la cabeza, para decirle todo lo que tiene que estudiar para hacer las enmiendas en ese dossier, ¿no? Y la verdad que eso es bastante real, la verdad, porque una de las cosas que te obliga el Parlamento Europeo es a estudiar muchísimo y a empollarte reglamentos, directivas, tratados internacionales si quieres hacer bien tu trabajo. Claro, si quieres introducir 4 enmiendas de un lobista, no. Pero si lo quieres hacer bien, es verdad. Y es verdad que, como decías tú, Fernando, de alguna forma lo que retrata es que la Unión Europea es un edificio minuciosamente construido, jurídicamente construido desde hace muchísimos años, que es frágil, pero que a la vez es fruto del esfuerzo de mucha gente, ¿no? Y eso, en la explicación de cómo se trabajan las leyes, creo que está bien explicado de alguna manera, ¿no? Deseando ver la segunda parte, no sé si llamarán a Urtasun para algún cameo, ¿no? Que ya nos ha dicho que, exacto, los asesores. Y solamente me queda una pregunta que hacerle. ¿Cuántos asesores tiene cada parlamentario? Porque, claro, él es el asesor de este eurodiputado francés, pero a la vez tiene a su alrededor varios que dan la sensación de que trabajan en el mismo grupo. En el Parlamento Europeo hay mucho personal, estamos muy apoyados, ¿eh? Yo personalmente tengo 3 asesores en mi oficina aquí en Bruselas, y después están los asesores del grupo, que es Maurice, está retratado por Maurice, que es de una crueldad impresionante en la serie, que también trabajan. La razón por la cual hay mucho personal es porque nosotros colegislamos con el Consejo. Básicamente el Consejo son las administraciones de los Estados miembros que tienen una capacidad inmensa de poder desarrollar leyes y para poder legislar en igualdad de condiciones, pues el Parlamento tiene muchísimo personal para trabajar todas esas leyes. No estamos muy acompañados y aún así os tengo que decir que no alcanzamos a poder legislar en las mismas condiciones que el Consejo, porque evidentemente los países y los ministerios tienen infinitos más medios que nosotros. Pero es verdad, comparado con otros parlamentos tenemos mucho personal. Bueno, pues es Parlament, es una serie de televisión, hay 10 episodios en esta primera temporada, aunque ya se ha anunciado que habrá una segunda temporada, una coproducción entre Francia, Bélgica y Alemania que retrata la vida interna del Parlamento en tono de comedia, pero es entretenida, es amable y se deja ver y además te enseña un poquito cómo funciona la institución por dentro, más allá de que haya mucho humor y que esté colocado todo en forma de sátira, como decíamos. Ernest Urtasun, gracias de corazón. Nada, gracias a vosotros como siempre. Y Ana Pastor, te agradezco mucho la recomendación, la verdad. Venga, a ver si acierto la siguiente semana. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hemos pasado de 30 monedas a Parlament, no está mal. Eso sí, vamos hacia el camino del optimismo. Vamos entendiendo el mensaje. Cuídate. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco porque... Nos recuerda un poco porque...